participante de Cuestión de Peso reveló en el programa cómo una denuncia falsa que le interpuso su mamá a su papá cuando ella tenía tan solo 5 años por presuntos abusos sexuales contra ella, le cambió la vida y obstaculizó el vínculo que debería haber tenido con su papá durante 12 años de su vida y que pudo recomponer recién en su adultez. Así lo describía su papá. La madre me acusó a mí de abuso sexual de ella cuando tenía ella 5 años. Cuando me entero de la denuncia, la primera reacción es decir, bueno, yo sé que no fui, pero si la justicia me está diciendo que abusaron, ¿quién fue? En Morón me suspenden el vínculo por 30 días y esos 30 días hicieron años. Para cuando se resuelve el juicio, claro, ella tenía 12 años, 13 años y ya la imagen del padre la había perdido. ¿Cómo haces para volver y no romper una imagen de que ella tenga? Y la conclusión fue, hay que esperar que ella venga. Mi papá hizo todo lo que pudo. Cuando yo aparecí con 17 años, pasé de ser la primera nieta, la primera sobrina, la primera todo. Llegué y tenía un hermano, tenía primos. Era muy similar a una hija desaparecida porque ibas a las casas y habían fotos mías y mis primos y todos sabían que existía, pero era una persona que ya iba a volver. Hubiera podido ver por todo ese dolor que vos sos el papá que siempre quise tener, sos la persona más importante de mi vida hoy, ¿me entendés? Sí, bueno, eso es... Ay, Y esta realidad que el feminismo y las instituciones llevan años negando, cada día es más evidente y cada vez resulta más difícil esconderla debajo de la alfombra. Hace muchos años hubiera sido imposible que este tipo de casos llegaran al mainstream media. Y cuando empezaban a llegar a medios de nicho, a medios especializados en esta temática y en el mejor de los casos a policiales o noticieros. Pero el hecho de que este tipo de casos se estén contando en programas como Cuestión de Peso quiere decir que es una realidad tan grande, que ha crecido tanto, que se ha expandido como un virus que resulta este punto innegable. Hemos llegado al punto donde no se puede esconder más el elefante en la habitación, donde la cifra de 0,01% de denuncias falsas no solo no se sostiene en la estadística y ha quedado ampliamente demostrado, sino que nadie que no le tenga pavor a la realidad, sino que nadie que no esté secuestrado por un dogma ideológico, sino que nadie en cuyo cerebro aún queden 2 neuronas capaces de hacer sinapsis, podría negar no solo la extensión, sino la gravedad de una problemática que todos los días se cobra más víctimas. Si realmente quieren saber hasta qué punto la cifra de 0,01% no solo es un invento ideológico, no solo es un capricho estadístico, sino que es directamente una creación pseudocientífica, tengo un video en este mismo canal desmontando esa cifra desde sus orígenes. Pero hoy no hace falta que nos vayamos a eso. Hoy nos vamos a dedicar a observar en efectos testimoniales el carácter depredador de vidas que tienen las denuncias falsas utilizadas como un método para obstruir el vínculo entre un hijo con su padre. Chula, la participante de Cuestión de Peso, que recién hablaba de esto en el 13 con su papá, dijo que es muy difícil para los padres pelear por sus hijos. La madre es una figura muy importante, pero frente a la imagen de la mamá, un papá desaparece. Y muchas veces hay que escuchar a los papás. Tal vez, si hubieran escuchado a mi papá, mi vida hubiera sido un poco mejor. Y acá es donde nos preguntamos, ¿qué pasa con las instituciones? ¿Qué pasa con la justicia? Con el organismo que tenía el deber, la obligación moral, ética y terrenal de proteger la infancia y el vínculo de esta menor con su papá, cuando motivados ya sea por pereza, por temor o por una mezcla de ambas, permiten que estas atrocidades sigan ocurriendo en detrimento de hijos y padres, enamora la narrativa de género imperante. Porque aunque crean que los efectos de las políticas feministas están teniendo lugar ahora o tuvieron lugar hasta hace unos poquitos años, la realidad es que simplemente hasta hace unos pocos años empezó a ser tan asfixiante que empezó a ser imposible evadirla. Pero las políticas de género que desplazan de la prioridad a los menores y también, por supuesto, a todo derecho supuesto o intuido que podrían llegar a tener los hombres que paternan y los que no paternan también, llevan años, décadas haciendo mella sobre el tejido social. En nuestro país, en Argentina, en el año 2002, ya se estaba hablando de estos terribles efectos. Y sorpresita, antes de que la agenda política del feminismo llegara a comprar a Página 12, en el año 2002, Página 12 publicaba esto. Mamá dice que papá me hizo una cosa horrible. Un especialista de abuso sexual de niños advierte que en el marco de conflictos post-divorcio, 2 de cada 3 denuncias contra padres por abuso sexual resultan falsas. Para entender por qué, examina los motivos en el denunciante, en sus abogados y en los profesionales a cargo de verificar. Quien realizó esta investigación de la que se hizo eco Página
página 2 en el año, repitamos, 2002, hace 23 años, era directora de proyectos del CONICET sobre maltrato, abusos y su prevención. No era una tipa random hablando de esto. Y esto ocurría hace 23 años. El caso angustiante de Chula, la participante de Cuestión de Peso, y su papá, se suma a una extensa lista de casos más y menos conocidos. Entre ellos, el caso de Mariana y María Paz Rotili, hijas de Seferino Rotili, un hombre que fue acusado por su exmujer de haber abusado de sus 2 hijas. María Rotili lo contó inicialmente a través de su cuenta de Twitter. En el año 2019 ella contaba: hace 17 años mi mamá le hizo una denuncia a mi papá por supuesto abuso sexual hacia mi hermana y hacia mí. Sin dar más detalles, nos manipularon de una forma muy cruel, siendo unas nenas de 3 y 6 años. Primero iba a hacer una denuncia por violación y como había que probarla de manera física, lo hizo por abuso. Hasta que fue el juicio, 5 años después, no tuve infancia. Llegaba de la escuela y mi mamá me relataba cómo había sido el supuesto abuso de mi papá hacia nosotras con hechos cruelmente horribles y yo las tenía que repetir. Así yo lo declaraba. Llegó el día y con tan solo 8 y 11 años fuimos a declarar. Mi hermana tuvo un ataque de nervios y le obligaron a escribir una carta con todo lo sufrido y yo recuerdo que apenas empecé a relatar tal cual mi mamá me había contado, empecé a llorar desconsoladamente. No sabía por qué lloraba tanto. No tenía ningún recuerdo más que las palabras que durante 5 años mi mamá me dijo. Con el pasar de los años, la vivencia en mi casa fue una tortura. Golpes, violencia física y psicológica. Para mi mamá, yo siempre era una... entre otras cosas. Y esta es gran parte de la realidad que te niegan y que el feminismo, por supuesto, no está dispuesto a reconocer. Detrás de las denuncias falsas contra hombres inocentes donde hay niños de por medio, donde la denuncia falsa tiene como objetivo principal obstruir el vínculo entre un menor y su padre, existen grandes posibilidades de una situación de maltrato hacia esos menores. Porque una madre que no está considerando a sus propios hijos como sujetos de derecho y decide privarlos de una vivencia tan importante como una relación saludable, continua y sostenida en el tiempo con su padre, no solo una forma de maltrato en sí misma, sino que además puede resultar solo la forma más leve y menos notoria de un maltrato que sea mucho peor. María Paz y Mariana empezaron a recorrer los medios de comunicación a fin de intentar limpiar la imagen de su padre, que para evitar las represalias tuvo que irse a Chile. Vamos con otro. Francisco Guisoni tenía 18 años cuando escribió una carta abierta que comenzaba con la siguiente frase: mi mamá, Andrea Vázquez, miente. Su mamá, la mencionada Andrea Vázquez, es una mujer muy ampliamente conocida por el feminismo institucional y no tan institucional, catalogada como una madre protectora, que denunció en falso a su exmarido y padre de sus hijos, y que lleva años siendo parapetada mediáticamente por el movimiento feminista. Defendida, por ejemplo, por personajes como Liliana Hendel, una de las feministas más reputadas de nuestro país. Pablo Guisoni, el exmarido de esta mujer y padre de Francisco Guisoni, el joven que tuvo que escribir una carta abierta a los medios para informarles de que su madre estaba mintiendo, a día de hoy es sistemáticamente perseguido por el movimiento feminista, aun cuando su propio hijo le da la razón. Todas estas historias se hicieron medianamente conocidas, llegaron a tener cierto impacto a través de los medios de comunicación y pudiéramos considerar que tuvieron un final feliz, aun cuando todos los años de obstrucción de ese vínculo es algo irreparable y que no se puede devolver. Pero no solo nuestro país, sino el mundo está lleno de casos como este que van a permanecer para siempre en el absoluto y más aterrador anonimato. Algunas personas consiguen darse cuenta una vez llegados a la vida adulta y otras personas van a vivir para siempre engañadas. Esta usuaria de Twitter cuenta: mi hermana y yo fuimos víctimas de la alienación parental. No lo entendí hasta los 30 años. Mi mamá se volvió a casar cuando yo tenía 7 años y mi hermana 3. Así que figura paterna no nos faltó, lo cual no implica que el vínculo con mi padre biológico sea inexistente. Por años, de vez en cuando yo hablaba con mi padre. Esto resultaba en que mi vieja me mandara al freezer por semanas. No me hablaba y me acusaba de estar traicionando a mi padrastro. Cuando éramos chicas, nos veíamos siempre a cambio de alguna transacción que obviamente nosotras desconocíamos. Un día, de a poco, mi papá desapareció de la escena. Nunca más supimos de él. Si mi hermana se lo cruza en la calle, ni lo reconoce. De casi adulta quise armar un vínculo con él, siempre con el mismo resultado en mi casa: la culpa de la traición a quien me crió. A los 30 años, ya con 2 hijas, un día lo vi y con muchos vinos encima se largó a llorar y me dijo que él se corrió porque no quiso someternos más a eso. No quiso exponernos más y eligió desaparecer. Volvimos a intentar algún acercamiento, pero ya no hubo con qué construirlo. Vivíamos en países distintos. No teníamos recuerdos juntos. Éramos 2 desconocidos. No se pudo. Mi mamá se murió a los 65 años. 40 años más tarde seguía hablándome mal de mi papá biológico. Padre que eligió ella para nosotras. Era su historia. Mi hermana no lo sufre porque no tiene registro, pero a mí me hizo mierda. Crecí preguntándome qué hice para que no me quiera y con un miedo demencial al abandono. Hace 47 años nadie sabía de la alienación
alienación parental de la cual yo fui víctima. Podría escribir 1000 posts al respecto, solo les digo, lo que está haciendo Wanda es imperdonable, haciendo referencia al caso de Mauro Icardi y Wanda Nara. Esta es una de las historias que terminó mal y lamentablemente son más de las que me gustaría tener que contar. A todos los horrores de lo que ya hablamos en este video, tenemos que abordar también la duda sembrada en tantas familias, en tantos niños que crecen creyendo que tienen un padre ausente, un padre a quien nunca les interesaron, un padre que los abandonó. No hay manera de cuantificar cuántos de esos niños, cuántos de esos jóvenes y que posteriormente se convierten en adultos, tuvieron padres que dieron todo lo que tenían para dar, no solo para estar presentes, sino para reconstruir y recuperar el vínculo con ellos. Cantidades innumerables de niños crecen endiosando la figura de una madre narcisista que por rencor, venganza o cualquiera sea la razón, decidieron destruir la figura del padre a ojos de sus hijos. Hijos que cuando llegaron a la adultez no tenían herramientas para recuperar su propia historia y saber qué había pasado realmente con ellos. Papás que lo perdieron todo y que en muchos casos pierden incluso la vida. Empujados al suicidio por haberse visto alejados por la fuerza de lo que más les importaba. Hoy lo cuenta en el 13 Chula, una participante de Cuestión de Peso. Y su final, después de haber pasado 12 años lejos de su papá, podríamos considerarlo un final feliz. Con esto los invito a replantearse todas las historias que han escuchado. Los invito a exigirle una explicación al feminismo. Los invito a pedir más de una justicia que debería estar protegiendo los derechos de niños y sus padres. Los invito a tirar abajo uno a uno todos los dogmas que han aprendido sin querer o por la fuerza por culpa de la narrativa de género imperante. Hace casi 9 años me comprometí a empezar a hablar de esto y 9 años más tarde, a día de hoy, sigo confirmando lo necesario y lo urgente que es. Y te hago una última invitación. Si conoces algún caso de una denuncia falsa, de obstrucción de vínculos, de alienación parental, ponelo acá abajo en los comentarios. Que no quede ninguna historia que no sea escuchada. Dicho esto, me despido. Les pido por favor que se suscriban si no lo están ya, que activen la campanita para que YouTube, en la medida de lo posible, cuando él quiera, les avise cuando subo un video nuevo. Y les recuerdo que acá abajo en la descripción, así como en el comentario fijado, van a poder encontrar los enlaces a mi canal de Telegram, a mi servidor de Discord y en la descripción también los enlaces a mis redes sociales. Los amo, cabezas de pollo.